Hola otra vez. Vamos a empezar ahora el siguiente tema de las integrales definidas para acabar calculando el área bajo una curva, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Bueno, lo primero vamos a definir qué es una integral definida, ¿vale? Bueno, pues vamos a llevar integral desde A hasta B, ¿vale? Desde A hasta B de una función f de x diferencial de x que sea continua como f de b menos f de a, siendo f de x cualquier primitiva de la función, ¿vale? Siendo f de x una primitiva cualquiera de f. Es decir, integramos la función y después vamos a sustituir primero por el límite superior de integración, ¿vale? Y después vamos a sustituir dicha primitiva por el límite inferior de integración. Como veis, en principio, si hay b son números reales, lo que voy a obtener es un número real. Vamos a ver un ejemplo. Si hago la integral desde 1 hasta 3 de x diferencial de x, pues primero lo que hago es integrar, ¿vale? Sería x al cuadrado partido por 2 y lo vamos a valorar desde el 1 hasta el 3. Se suele poner así con una rayita, con un corchete, ¿vale? Sustituimos primero por el límite superior, por lo tanto sería 3 al cuadrado, ¿vale? Partido por 2 menos el límite inferior, ¿vale? Que estos son 9 medios menos un medio, 8 medios, que son 4, ¿vale? Este número es tal cual, simplemente es la integral definida, ¿sí? A veces esta integral se expresa en función de algún parámetro. Por ejemplo, vamos a ver esta integral. X por el coseno de x cuadrado diferencial de x. Es una cuasi inmediata porque necesitaríamos tener la derivada de lo de la función de la que hacemos el coseno, que sería 2x. Así que para compensar ponemos un medio. Bueno, pues cuando hagamos la integral definida, simplemente, ¿vale? Ese un medio se va a mantener fuera. La integral de esta función, que sería el seno de x al cuadrado, ahora la valoramos entre a y 4 y el un medio se mantiene. Es decir, esto va a ser un medio por la función aplicada en 4, ¿vale? El seno de 16 menos, todo esto entre paréntesis, el seno de a al cuadrado. Y lo dejaríamos de esta manera, simplemente expresada en función de un parámetro que nos hayan dado, ¿vale? Sigue siendo una integral definida. Así que, como veis, puede ser o bien un número real o una expresión en función de un parámetro, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí nos pedirían la integral de 0 a pi del coseno de x medios. Bueno, la integral del coseno, como hemos visto antes, es el seno, solo que necesitaría la derivada de x medios, que es un medio. Así que fuera me quedaría multiplicada por 2. Así que esta integral va a ser 2 veces el seno de x medios valorado desde 0 hasta pi, ¿vale? Mucho cuidado aquí cuando sustituimos por pi en las funciones trigonométricas porque he detectado que cometéis errores utilizando la calculadora, ponéis pi como 3,14, en fin, pequeño desastre. Así que vamos a recordar bien lo que es en un ángulo, el seno, el coseno y la tangente, aunque ya deberíais saberlo, dado un ángulo. El seno es el cateto opuesto, el coseno el cateto adyacente y la tangente sería la paralela al seno sobre la recta tangente a la circunferencia goniométrica por el punto 0,1, ¿vale? 1, 0. Muy bien, recordemos, aquí tendríamos que valorar, cuando lo hagamos, 2 veces el seno de pi medios menos el seno de 0, ¿vale? Y simplemente nos tenemos que fijar en esta circunferencia para ver quién sería el seno de pi medios. Pues si el ángulo que estamos valorando llegaría hasta pi medios, es decir, hasta aquí, el seno sería el propio radio de la circunferencia goniométrica, por lo tanto es 1. Y en cambio el coseno valdría 0. Es decir, no hace falta ni preguntárselo a la calculadora ni sabérselo de memoria. Solo hay que dibujarlo sobre la circunferencia. Así que me quedaría 2 por 1 menos 0, ¿vale? Que sería 2. Así sería la integral definida. Esta integral a veces puede dar un número positivo, negativo o incluso 0. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí sería x cuarta partido por 4 entre menos 1 y 1.
Así que esto sería un cuarto menos un cuarto otra vez, puesto que menos 1 a la cuarta también me da 1. Así que como veis en ocasiones pues nos puede dar 0. Incluso nos pueden pedir algo de este estilo. Límite cuando t tiende a más infinito de la integral desde 1 hasta t de menos 1 partido por, perdonad, aquí no puede haber otra t, ¿vale? Esto sería x. De x al cuadrado diferencial de x, ¿vale? Bueno, pues si yo calculo esta integral, vamos a ver que tenemos el límite cuando t tiende a infinito, la integral de menos 1 partido por x al cuadrado sería 1 partido por x valorado entre 1 y este t. Aplicamos la integral definida y sería el límite cuando t tiende a más infinito de 1 partido por t menos 1, ¿vale? Ahora calculo el límite, 1 partido por infinito tiende a 0, por lo tanto sería 0 menos 1, que es menos 1. Este sería el valor del límite. Es decir, que la integral definida nos pueden pedir trabajar con ella en distintos ámbitos, ¿vale? Bueno, pero ¿para qué hemos inventado la integral definida? ¿Vale? Para muchísimos aspectos, pero vamos a empezar primero entendiendo qué es lo que llamamos función integral, ¿vale? La función integral, vamos a llamar, dada una f de x continua, llamaremos f mayúscula de x la función integral de f, a la integral que va desde a hasta x de f de t diferencial de t. O sea que, como veis, en el inferior determinamos un número, pero en el límite superior lo que estamos es definiendo un nuevo parámetro, la variable, ¿vale? X, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la integral, la función integral de 2t diferencial de t? De 2x en realidad, ¿vale? Pues sería simplemente la integral de 2t, como sabéis es t cuadrado, sería t cuadrado valorada entre 0 y x. Y esto simplemente sería x al cuadrado, que como veis es una nueva función. Así que f mayúscula de x sería x al cuadrado. La función integral de 2x sería x al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que esa función integral es derivable y que además su derivada es la función original, ¿vale? O sea que si f es una función continua en AB y f es su función integral, recordemos que esto implica justamente que f de x es la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, entonces f es una función derivable en el intervalo a a b, es decir, que esos valores x pertenecen a este intervalo, ¿vale? Y su derivada es la propia función. Bueno, eso está claro, porque si yo ahora derivo esta función f de x, sería como derivar x al cuadrado, que es 2x, ¿vale? Que como veis, es en x la función que teníamos dentro de nuestro signo de integral, ¿vale? Simplemente la propiedad de que la integración y la derivación son operaciones inversas, ¿vale? La integral de la derivada es la propia función y la derivada de la integral también lo es, ¿vale? Visto desde un punto de vista más teórica, como la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t es f de x menos f de a, pues si yo derivo esta expresión va a ser lo mismo que derivar esta otra expresión, ¿vale? Eso implica que la derivada de la función integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, pues va a ser la derivada de f de x, que va a ser justamente la misma función, pero expresada sobre x, que va a ser derivable en AB, ¿vale? Bueno, esto va a ser muy importante para comprender más adelante la relación entre la integral definida y el área de la función, ¿vale? Pero eso lo explicaré más despacio en el siguiente vídeo para que no sea demasiado larga. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo más, ¿vale? Como decíamos aquí, si tuviéramos la integral desde 3 hasta x de menos 1 partido por t cuadrado diferencial de x, la integral sería 1 partido por t valorada desde 3 hasta x. Así que sería 1 partido por x menos 1
tercio. Esta sería su función integral, ¿vale? De menos 1 partido por t al cuadrado desde 3 hasta x, ¿vale? Y en ocasiones en la BAU han aparecido ejercicios como este de que os voy a enseñar, ¿vale? Límite cuando x tiende a 0 de la integral de 0 a x de t más 1 diferencial de t. Bueno, pues yo cuando calculo este límite me doy cuenta que la integral desde 0 a 0 de cualquier función tiene que ser 0, la integral definida, puesto que voy a sumar y restar por el mismo valor. Así que lo que obtengo es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Pero podemos aplicar la regla del L'Hopital, puesto que la función integral es derivable, así que la puedo derivar. Así que sería el límite cuando x tiende a 0. Si derivamos la expresión de arriba, me quedaría la misma función, pero sobre la variable x, es decir, x es más 1, y en cambio abajo la derivada de x sería 1. Si recalculo ahora el límite, pues como veis me va a salir que es 1, que no es complicado, pero suele resultar un poco raro cuando os lo ponen, os suena muy extraño, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver la relación entre la integral definida y el área bajo una curva, ¿vale? El primer caso, el principal, va a ser cuando f es una función positiva en un intervalo AB, ¿vale? Supongamos que tenemos un intervalo AB, yo quiero calcular cuál es el área que está encerrado debajo de esta curva. Bueno, os voy a dejar también un vídeo un poco histórico que os va a explicar de dónde, cuándo se empezó a calcular las áreas encerradas por curvas y cuál ha sido la evolución histórica, porque es muy, muy interesante, ¿vale? Pero sobre todo hablaremos de ello, yo creo, en el siguiente vídeo, donde fundamentaremos todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, si la función es positiva o cero en el intervalo AB, ¿vale? Entonces, el área va a coincidir exactamente con la integral definida entre esos dos valores. Fijaros qué fácil va a ser, ¿vale? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero calcular el área encerrada por esta parábola entre los valores que van de menos 1 a 1, yo quiero calcular este área. Simplemente voy a tener que calcular la integral definida desde menos 1 a 1 de 4 menos x cuadrado diferencial de x, que es la expresión de esta función, ¿vale? 4 menos x al cuadrado. Así que fijaros qué herramienta tan maravillosa que me va a permitir ahora calcular todas estas áreas. Esta integral sería 4x menos x al cubo partido por 3 desde el menos 1 hasta el 1. Como siempre, sustituyo primero por el límite superior, me quedaría 4 menos un tercio y a todo esto le resto la misma expresión sustituyendo por el límite inferior, que sería menos 4 menos menos un tercio más un tercio, ¿vale? Así que serían 4 más 4, 8, menos 2 tercios, que serían 22 tercios. Y ahora sí, muy importante, vamos a poner unidades cuadradas, ¿vale? Eso significa que en matemáticas, de momento nos va a dar igual si estamos con centímetros, con metros, vamos a poner unidades cuadradas. O sea que estas serían 22 tercios unidades cuadradas. Esa va a ser la medida, ¿vale? Que si contáis los cuadraditos que más o menos abarca este área, ¿vale? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poco. Y efectivamente, ¿vale? 22 tercios, que es 7 y un tercio, ¿vale? Se aproxima bastante al número de cuadraditos que definen esta zona sombreada, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es más que 2 mitades, por lo tanto sería un poco más que 7, ¿vale? Es decir, podemos estimar de alguna manera la validez de mis cálculos simplemente contando los cuadraditos que abarca la zona que estoy calculando, ¿vale? Bueno, pues esto es si la función es positiva. ¿Qué pasaría ahora si la función fuera estrictamente negativa en ese intervalo? Aquí, como ahí ve, ¿vale? Está estrictamente negativa. Pues entonces simplemente el área va a ser la integral definida, pero cambiada de signo. Es decir, cuando la integral definida sale negativa, ¿vale? Es porque hay áreas que están, zonas que están en la parte negativa del eje Y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta función, menos 1 partido por x. Vamos a hacer la integral desde 1 hasta 3. Entonces, como veis, va a ser
el área que está encerrada por la curva y el eje X, ¿vale? La integral siempre definida siempre me da el área de la curva y el eje X. Suele decir bajo la curva, pero en este caso sería sobre la curva, ¿vale? Exactamente igual. Bueno, pues aquí veis que la función es estrictamente negativa, así que vamos a tener que entender en cada caso, ¿vale? Por eso es importante el saber presentar funciones bien, ¿sí? Vamos a necesitar saber siempre dónde está la función, si en el eje positivo o en el eje negativo para poder valorarlo, ¿vale? Bueno, pues simplemente la integral de menos 1 partido por x es el menos logaritmo neperiano de x desde 1 hasta 3. Así que esto sería el menos logaritmo neperiano de 3, ¿vale? Más menos menos el logaritmo neperiano de 1, que como sabéis es 0. Es decir, sería menos el logaritmo neperiano de 3. Por lo tanto, el área tendríamos que cambiarlo de signo, ¿vale? El área sería el logaritmo neperiano de 3 unidades cuadradas. Simplemente lo consideramos como positivo, ¿vale? Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora. Esperad, esto está aquí mal expresado, ¿vale? En este caso, en realidad lo que tengo es que la función, vamos a dejar bien indicado en los apuntes, ¿vale? Aquí sería f de x es igual a menos 1 partido por x, ¿vale? Esta sería nuestra función. Bueno, ¿qué pasa si la función cambia de signo en algún punto del intervalo? Es decir, no es siempre ni positiva ni negativa, sino que cambia de signo, como en este dibujo que tenemos aquí. Vamos a decir que entre A y B hay un punto, vamos a llamarle D, donde la función cambia de signo. Bueno, pues simplemente para calcular el área nos tenemos que dar cuenta que tenemos que dividirlo en dos fracciones, digo en dos integrales, ¿vale? La primera sería desde A hasta D, de f de x diferencial de x, y la parte que esté en la zona negativa, le vamos a cambiar de signo, simplemente, ¿vale? Para que no se anulen entre sí las áreas y así conseguimos que las dos áreas sean positivas, ¿vale? Y calcularíamos. Vamos a ver un par de ejemplos y ya con esto dejamos el vídeo. Determina el área de la región cerrada por la función seno de x y el eje x en el intervalo que va desde menos pi a pi, ¿vale? Bueno, pues esta es la función seno, que como veis tenemos que tener muy clara la representación de estas funciones, que suelen ser elementales, no suelen muy complejas. Pues esta función está el eje en menos pi, en el 0 y en pi. Entonces, como veis, si yo hiciera la integral desde menos pi a pi de la función, me va a salir 0, puesto que es exactamente igual la parte positiva que negativa, y en este caso me va a quedar un área positiva y aquí la integral definida me quedaría con el mismo número, pero en negativo. Así que tengo que ser muy consciente de esta situación y separarla en dos trozos. Es decir, tendría que decir que el área va a ser menos la integral desde menos pi hasta 0 del seno de x diferencial de x más la integral del 0 hasta pi de seno de x diferencial de x, ¿vale? En este caso, puesto que veo que la función es antisimétrica o impar, pues ya puedo decir, siempre afirmando que cuento con esta información, ¿vale? Que este área en realidad la podríamos expresar como 2 veces la integral desde 0 a pi del seno de x diferencial de x. Y me ahorro tener que andar sustituyendo por 0 y por pi en otra ocasión, ¿vale? Así que la integral del seno, como sabéis, es el menos coseno de x y lo valoramos desde 0 a pi multiplicado por 2. Así que ahora tendríamos que sería 2 veces el coseno de pi, que va a ser menos 1, así que menos coseno de pi va a ser 1, menos el coseno de 0, que es 1, que sería otra vez más 1. Así que en total me queda 4 unidades cuadradas, ¿vale? Así que la integral sería 4 unidades cuadradas, donde en realidad aquí tenemos 2 unidades cuadradas y aquí 2 unidades cuadradas. Esa sería el área, ¿vale? Bueno, normalmente
suelen ser funciones que yo reconozco, pero siempre voy a tener que buscar los puntos de corte con los ejes para determinar las zonas donde la integral va a quedar positiva o negativa. Otro ejemplo, determinar el área por la función x por e elevado a x. Esta función es un clásico que suele caer con bastante frecuencia en la BAU en el intervalo -2, 1. Con lo cual, esto sería como el último apartado de una serie de preguntas donde nos van a pedir las asíntotas, algunos límites, a lo mejor cálculo de máximos y mínimos, y ya una vez que lo tenemos representado, pues nos van a pedir algo así, el intervalo que va desde el -2 hasta el 1. Así que vamos a dibujar esta región, aquí -2 y hasta el 1, ¿vale? Y como veis, pues lo tengo que separar en dos regiones distintas, ¿vale? Y esta integral además la vamos a tener que hacer por partes. Así que el área, aquí tenemos, la voy a tener que expresar de la siguiente manera. El área va a ser menos la integral desde -2 a 0 de x por elevado a x diferencial de x más la integral desde 0 hasta 1 de x por elevado a x diferencial de x, ¿vale? La integral de x por elevado a x se hace por partes, os recuerdo. Entonces, en este tipo de problemas donde la integral ya no es tan inmediata, yo os aconsejo que la hagáis aparte y que luego ya sustituáis los valores de la integral definida, ¿vale? Así que aquí sería, os recuerdo, x por elevado a x, vamos a tomar que esto es g' y esto es f. Así que f' vale 1 y g vale elevado a x. Así que esta integral va a ser f por g menos la integral de f' por g. Así que me queda x por elevado a x menos elevado a x, que esto es igual a elevado a x por x menos 1 más k como integral definida. Bueno, pues ahora simplemente vamos a sustituir, ¿vale? Así que sería menos la integral, primero sustituiría por el 0, por el 0 me quedaría menos 1 y sustituiría ahora por el menos 2, que me quedaría menos 3 partido por e al cuadrado, y a esto le resto, toda esta quedaría en negativa, perdón, y a esto le sumo la integral primero en el 1, que es en el 1 va a quedar 0, menos el sustituir por el 0, que me va a quedar menos 1. Así que esto será al final 1 más 1, 2 más 3 partido por e al cuadrado, unidades cuadradas. Y las áreas se dejan de forma exacta. Podemos meterlo en la calculadora y ver cuánto es aproximadamente, como os digo siempre, para ver si nos cuadra un poco con el número de cuadraditos que tenemos dibujados, ¿no? Es una forma de estimar cuánto podría ser este número, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos de cómo se calculan áreas y en el siguiente vídeo intentaremos entender por qué la integral definida coincide con el valor del área bajo una curva y cómo podemos calcular en general las áreas encerradas entre dos funciones.